Tras no pasar la primera fase en el Mundial 2023, los Juegos Olímpicos de París 24 y este último europeo de 2025, el reloj ya corre demasiado rápido y el relevo generacional ya no es una opción, es una urgencia. Ojalá no lleguemos tarde. Así que estos son los 25 jugadores que de forma progresiva y en el momento que les toque, creo yo que deben asumir el mando rumbo al Mundial 2027, Los Ángeles 2028, para así poder llegar ya en garantías y entre los favoritos al Europeo 2029 que jugamos en casa. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un día más a verano del 92, el año en el que todo empezó para el deporte español. Hoy traigo un vídeo especial, un vídeo de aquellos que a todos nos gusta ver o incluso realizar con miras hacia el futuro respecto a los más jóvenes. Así que, como bien he dicho en la introducción y para no enrollarme más, hoy voy a traer esos 25 jugadores que creo que tienen que ir tomando el relevo de forma progresiva, ¿vale? Antes de ir con los jugadores, muy atentos a esto. Dentro de estos 25 jugadores van a haber veteranos, pero voy a explicar por qué. Porque creo que igual, de cara al Mundial o de cara a Los Ángeles, siempre es bueno tener gente de la vieja guardia. Van a haber algunos que no os van a gustar tanto, van a haber otros que igual pues lo vais a entender más, porque todos estaremos de acuerdo, pese a que ya vamos tarde, esto se tiene que hacer con cabeza y de forma progresiva. Si bien es cierto que lo que viene por detrás es mucha chicha de la buena. Así que una vez acaben los 25 jugadores, tampoco os vayáis, y os explico por qué. Porque vamos a simular las listas en el Mundial 2027, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Europeo, que la fase final se juega en España, de 2029. Vamos a jugar aquí a ser entrenadores o a hacer el draft del seleccionador español, que siempre gusta mucho. Así que no me enrollo más y vamos a empezar por la posición de base, ¿vale? La posición de base es, sin lugar a dudas, la posición que trae más talento con diferencia de cara al futuro y donde voy a traer más jugadores. En total son 7 bases los que voy a traer al final. Pues se puede decir que es la posición más importante y obviamente empezamos con Sergio de la Rea, que de los jugadores jóvenes es el que es más realidad. Un Sergio de la Rea que mucha gente le ha ido apodando Mr. Triple Doble, un Sergio de la Rea pues que este año va a estar todavía más asentado en Valencia Basket, y ya hemos visto todos los que hemos seguido el Eurobasket de lo que es capaz. Es un jugador que empezó con muchos nervios, con varias pérdidas, con poco atrevimiento y poco a poco se ha ido asentando incluso en la faceta anotadora. Tiene que ir mejorando el tiro sin ser un mal tirador. Es un jugador que tiene características, que no quiero decir que el hecho de que tenga características tiene que ser algo que tiene que hacer, pero que tiene características de ser el clásico triple doble. Es un jugador que, si no pasa nada raro, lo lógico es que esté un año más en Valencia y salte a la NBA. Es un jugador que tiene muy buen físico para atacar, para defender, para ir al choque. Es un jugador cerebral, es un jugador que sabe distribuir y es un jugador que tiene pinta de que con el paso de los años y con la madurez que le vaya llegando, va a ser un jugador que va a saber tomar decisiones muy acertadas y coger el mando en los momentos calientes de los partidos. Así que este primer base para el futuro de aquí al europeo de 2029 es Sergio de la Rea. Seguido, obviamente, de Mario Sansuperi. Un Mario Sansuperi, ojo, que creo que es muy probable que evolucione al 2, que puede ser ese 1-2, ese Sergio Llull, que al final Llull sí que es verdad que ha acabado siendo más un base, pero no es nada raro verle de escolta. Un Mario Sansuperi que no va a ser ni por desparpajo, ni por explosividad, ni por descaro en el momento de entrar a canasta. Un Mario Sansuperi que a todos nos ha dejado maravillado. Esos minutos que jugó contra Grecia, donde nos lo jugábamos todo y él en el último cuarto pues intentó tirar del carro como fuese. Y que bueno, que ha decidido dar ese salto a la NCAA, desde mi punto de vista por motivos económicos, porque la verdad es que un Manresa que le ofrece incluso proyecto europeo de segunda categoría, no de Euroliga, tenía esa posibilidad de volver a Unicaja, aunque si no me equivoco pues no se han acabado de aclarar en cuanto a minutos, lo cual, y esto quiero dejarlo claro, llevo muchos años escuchando que es muy injusto que traemos a americanos y jugadores balcánicos o del este de Europa que son medianías antes de darle oportunidad a los nuestros. En el caso, repito, no tengo información de que sea así, pero en el caso
de que Mario Sansuperi haya tenido, o esto haya favorecido a que haya decidido ir a la NCAA y el hecho de que en Unicaja no veía que iba a tener los minutos necesarios, suspenso alto para Unicaja, lo siento mucho. Continuamos con el tercer base y no es otro que Rafa Villar, un base que cuando se lesionó Lorenzo Brown ya me llamó la atención que no lo llamara Scariolo, pero sí que es verdad que luego han habido cantos de sirena en cuanto a que Rafa Villar estaba mal del hombro y ha preferido reposar, ya que delante de él tiene una temporada retadora en el Baskonia, equipo asentado en Euroliga. Sí que es verdad que es un equipo algo inestable los últimos años, sobre todo en el banquillo, pero Rafa Villar, que me imagino que no le debe haber acabado de convencer la propuesta del Barcelona, o que se vería a sí mismo con menos minutos, si es que ha llegado esta, pero bueno, después de que el Barcelona pues haya fichado al jugador del Girona, digo yo que también antes habrán sopesado la opción de Rafa Villar, un Rafa Villar que ha hecho una más que buena temporada en Lleida, su primera temporada completa en ACB, y que es verdad que bueno, que tiene que mejorar el tiro, que se muestra también como un base más cerebral, no tan completo a priori como Sergio de la Rea, pero sí un muy buen defensor, ¿vale? Y primera sorpresilla, pero a mí es un jugador que me ha maravillado en el Europeo Sub-18, su hermano, Raúl Villar. Me parece un escándalo de jugador para tener la edad que tiene, este año debutando siendo menor de edad con el Barcelona, comiéndose un marrón ante la falta de fichajes y realizando un Europeo Sub-18 inmaculado, en el que me atrevería a decir que muchos partíamos en que el titular iba a ser Andy Huelves. Pero claro, teniendo en el equipo a jugadores como Guillermo del Pino y Gildas Jiménez, vas a necesitar mucho balón. Y qué mejor que tener un base súper completo, muy acertado en el tiro. Aquí me ha sorprendido muchísimo Raúl Villar, hipercorrecto defensivamente, bueno, más que hipercorrecto, muy bien defensivamente, con desparpajo a la hora de buscar canasta y sobre todo también muy cerebral. Pues yo lo siento mucho, me hace poner en esta lista de 25 jugadores también a Raúl Villar, que luego ya cuando especifique más cuando hay que introducirlos y de cara al Mundial, Juegos Olímpicos Europeo, pues ya os podéis imaginar un poquito por dónde irán los tiros. Pero sí, Raúl Villar tiene que estar entre estos 7 bases que son el futuro de la selección española. Siguiente jugador, Álvaro Cárdenas. Con Álvaro Cárdenas que estoy un poco decepcionado, no sé si estáis de acuerdo conmigo, aunque, jolín, vuelve a Europa, vuelve a España, vuelve a la Liga CB, lo recupera Valencia Basket, junto con Isaac Nogués, que luego iremos, también obviamente está en la lista, y ningún equipo de la ACB se fija en él y se tiene que ir a Grecia, y no precisamente y menos mal, porque tampoco me parece el mejor sitio para iniciar tu andadura profesional en Europa. Se tiene que ir a un equipo que no es ni Olympiacos ni Panathinaikos para ganar experiencia. ¿En serio ningún equipo de la Liga Española que vaya a jugar Eurocup, que vaya a jugar la Champions, o simplemente pues que esté ahí para intentar hacerlo lo mejor posible, se ha podido fijar en Álvaro Cárdenas? En fin, es un jugador también con muchísima explosividad, es un jugador que igual pues, su falta de altura, su falta de envergadura lo suple muy bien con talento, es un jugador también que sabe tomar decisiones acertadas en los momentos calientes de partido, es un jugador que ha progresado mucho en la NCAA y cada año ha ido a más, es un jugador llamado a liderar un equipo obviamente de forma progresiva, y a mí me entristece un poco que ya que ha vuelto aquí ha decidido volver a cruzar el charco para sentarse en España, pues ningún equipo de la Liga Andesa pues haya querido fijar en él, pero obviamente, y más aún después de que Scariolo pues bueno, le diese la oportunidad de tener esta preparación, Álvaro Cárdenas, y también por edad, tiene 23 años, tiene que estar ahí de cara al futuro. Juan Núñez, obviamente, el base número 6 tiene que ser Juan Núñez, qué pena. Mira, Juan Núñez es un ejemplo muy bueno, sí que es verdad que bueno, que igual el ego ahí pues tuvo algo que ver cuando decidió pues salir del Real Madrid rumbo a Riazor Mulm. No nos olvidemos, ahí tenía un rol secundario, obviamente, pero que ganó la Liga, ¿vale? Y con un papel importante en la Liga. No fue el MVP, ni mucho menos, pero luego esto le ha valido, más allá de comentarios externos que yo creo que todos sabemos por dónde van, le ha valido fichar por el Barça, y donde ha tenido momentos de brillantez en Euroliga. Todos sabemos que tiene que mejorar el tiro, todos sabemos que tiene que mejorar las pérdidas,
pero es un jugador que tiene descaro, que tiene atrevimiento. Descaro y atrevimiento, que también es lo que hemos dicho de Mario Sansuperi y Álvaro Cárdenas. La verdad que estos tres bases son características, descaro y atrevimiento, que los definen muy bien. Luego, a nivel defensivo, Juan Núñez se ha mostrado muy eficiente en el momento de hacer pues marcajes al hombre y realizar robos de balón. No le quema tampoco la pelota en los momentos importantes. Creo que pues esta lesión le tiene que hacer tomarse las cosas con más calma y muy probablemente pues acabe poniendo rumbo a la NBA. San Antonio Spurs tiene sus derechos, pero es un líder. Juan Núñez es un líder y tiene un IQ muy desarrollado, o sea que tiene que estar ahí por narices. Y el séptimo, que aquí puede venir un poco la polémica, aquí lo he dicho, quiero también incluir algún jugador de la vieja guardia, algún jugador que les puede ayudar a enseñarles, a guiarles, y esto no es otro que Alberto Díaz. Alguno igual pensará en Ricky Rubio. Ricky Rubio hay que hacerle una estatua, darle las gracias por todo, pero ahora mismo lo que tiene que hacer es centrarse en la peña. Además, Ricky Rubio, si no me equivoco, ya tendrá unos 35 años. Mientras que Alberto Díaz es un jugador que la victoria del Eurobasket de 2022 fue capital, es capitán en el Unicaja, es uno de los mejores defensores que hemos tenido nunca con la selección, si no el mejor. No sería disparatado igual decir el mejor, pero ser uno de los 5 mejores jugadores defensivos que ha tenido la selección. Así que creo que en virtud de tener ese jugador veterano que pueda ir ayudando progresivamente a los jóvenes, mi hombre es Alberto Díaz. Pasamos a la posición de escolta, una posición de escolta en la que, vuelvo a insistir, yo también veo a Mario Sansuperi, pero tenemos que empezar con, si hemos acabado antes con Alberto Díaz, ahora empezamos aquí con Isaac Nogués, que se le reconoce como el heredero de Alberto Díaz, también de Rafa Villar, se ha dicho que puede ser el heredero de Alberto Díaz, pero bueno, un Isaac Nogués que ya sabemos que también tiene que mejorar en el tiro, algo que también se dice mucho de esta nueva generación, la falta de tiro, bla bla bla. Luego veremos que hay buenos tiradores también, pero Isaac Nogués, que vuelve a Valencia, me gusta esta apuesta, que ha sido incluido en el mejor quinteto en la G-League, que ha tenido mala suerte o no ha tenido toda la fortuna que se esperaba en el draft, pero que Isaac Nogués es un perro de presa y es el jugador de equipo con margen de mejora, como la inmensa mayoría de ellos, que tiene que estar aquí. Y obviamente acompañado de este nos hace mucha ilusión, y más aún después de ver ese Eurobasket, un jugador que le encanta ir al clutch como es Guillermo del Pino, el de Córdoba, que se va a la NCAA y que todos nos ha maravillado con esos últimos segundos contra Francia y metiendo ese buzzer beater, ese triple. En fin, Guillermo del Pino tiene demasiados recursos en ataque, es un jugador que le encanta decir el partido, que sabe tirar muy bien en movimiento, es un jugador que también tiene muy buen tiro de larga distancia, es un jugador que le gusta penetrar. Obviamente es un jugador también que necesita mucho balón, que le encanta tener balón y necesita mucho protagonismo, así que bueno, vamos a ser cautelosos, ¿vale? Es un jugador que sí que ha debutado con Unicaja, que en el Coto Córdoba ha hecho un muy buen trabajo y ahora se va a la NCAA, que la NCAA, no nos olvidemos que sería la 7ª o 8ª liga de Europa. Pero la pinta que tiene el andaluz, se nos cae la baba a todos. Sí que es verdad que estamos en ese momento del hype del Eurobasket sub-18 y que no todos los Eurobasket se ganan así, y más aún a Francia en la final, que venían de hacernos un buzzer beater el año pasado, si no me equivoco. Así que bueno, por todo lo que te pueda aportar, sobre todo en ataque, por todas estas variantes tácticas, por este tiro en movimiento exterior, por esa penetración e incluso momentos de poder ser ambidiestro, Guillermo del Pino tiene que estar sí o sí. Y el tercero sería Lucas Langarita. Un Lucas Langarita que yo, obviamente, pues un poco decepcionado el año pasado con Porfirio Fisac, que bueno, se ha achacado mucho al entrenador a Porfi Fisac, pues tanto con Lucas Langarita como a Daimara. Con Daimara también me imagino que le habrán seducido pues los millones de la NCAA, pero esta falta de confianza en estos dos jóvenes, un Lucas Langarita que su mayor talón de Aquiles es la irregularidad, pero que también es un desatascador descomunal, también es un jugador que le va la marcha, también en este Europeo Sub-20 donde ha sido muy flojito y donde el que tenía que ser uno de nuestros dos líderes, Álvaro Forgueiras, que obviamente también está en la lista, pues ha estado discreto. Lucas Langarita ha sido prácticamente nuestro mejor jugador. Es un jugador pues que también no le asusta tener el balón en los momentos delicados del partido. Es otro jugador que le encanta tirar de 3 en movimiento, que le gusta penetrar, que en el 2 contra 2 también es muy efectivo y que esperemos que se asiente este año en Liga Andesa y de pasitos al frente de la mano de Santi Justa, entre otros. Y el cuarto jugador es Gildas Jiménez, un jugador con mucho perfil NBA, un jugador ultra físico,
un jugador que, bueno, que también pues cruza el charco, el ex del Real Madrid, y que bueno, que también pues se le puede achacar pues un exceso de protagonismo. Tampoco tiene el gran tiro, pero que es un jugador que tiene un juego ofensivo muy completo, un primer paso muy explosivo y mucha facilidad para anotar, y también un muy buen físico para defender. Así que Gildas Jiménez, el cual pues bueno, me lo he estado pensando si ponerlo o no, va a estar finalmente porque creo que puede ser esa lanza de ataque que nos puede ayudar en esos momentos de bloqueo ofensivo. Y el quinto y último escolta va a ser Darío Brizuela. Como bien he dicho, a haber jugadores veteranos que creo que tienen que estar. Tampoco se trata aquí de poner un Chiqui Park, tiene que ser algo equilibrada dentro de lo desequilibrada que es esta lista de 25 jugadores, y creo que Darío Brizuela tiene que estar por esta veteranía, por ese desatascador, por ese pasito atrás con tiro que le gusta tanto hacer y por ser un anotador compulsivo. Pero también os digo, no veo a Darío Brizuela tampoco liderando. Creo que Darío Brizuela está mucho más cómodo en este rol secundario dentro de equipos grandes. Se ha visto en el Barça cuando se lesionó la Provítola lo mucho que le costó dar ese paso al frente, y se ha visto también en este europeo. Pero aún así creo que es un jugador veterano de la selección, un jugador pues que bueno, que ya acumula su tercera temporada en Euroliga con el Barcelona, que todavía está en una edad óptima como para descartarlo tan rápido. Así que poco más que decir, todos conocemos a Darío Brizuela y creo que tiene que estar en esta lista de 25 jugadores para el futuro hasta el Eurobasket 2029. Pasamos a los aleros. El primero, Hugo González, que algunos diréis, bueno, puede ser un escolta, puede ser un alero, tanto monta tanto, vamos a ponerlo de momento en alero. Este jugador del Real Madrid, que bueno, que algunos pues hemos creído que sí, que Chus Mateo ha hecho un buen trabajo con él, otros pensamos que no le ha dado los minutos suficientes. Yo creo que ha estado más bien que mal Chus Mateo con él, y al final pues bueno, se va a Boston, un Hugo González que estaba cantado que iba a venir, pero ya sabéis cómo son estas cosas en la NBA, o incluso cuando cambias de instituto, la NCAA, que te dicen, hey, por favor, si no te importa, no te muevas, que nos cuestas un dinero y no queremos que tengas ninguna lesión. Así que bueno, Hugo González, que también otro jugador que tiene que mejorar en el tiro, pero que es un excelente defensor, es otro jugador que va excelentemente al choque tras tiro, que le encanta buscar tablero, que le encanta penetrar, que le encanta machacar, y que vamos a ver cómo su carrera en la NBA, vamos a ver si puede ir evolucionando de forma progresiva. Está en una de las franquicias más históricas, la franquicia con más anillos de la historia de la NBA. Físico tiene, cabeza también, defensa también. Vamos a ver cómo evoluciona en ataque y vamos a ver cómo él encaja esto de ser, al menos de entrada, un jugador de rol secundario. Y el segundo alero seguramente va a ser el jugador que más polémica va a traer, pero yo os pido por favor que hagáis un ejercicio de razonamiento, y ya sé que lo he dicho 2 o 3 veces, lo diré una cuarta o una quinta, ¿vale? Esto se trata de hacerlo de forma progresiva, y el hecho de que estén estos veteranos no quiere decir que vayan a liderar, lo cual suena raro, ya lo sé, pero venimos de un Eurobasket, o venimos de 3 grandes campeonatos mundial, Juegos Olímpicos y Eurobasket, que creo que las conclusiones ya están muy claras, pero creo que se necesitan jugadores contrastados, al menos en Liga Endesa, en Euroliga o en equipos importantes de Europa. Entonces Joel Parra creo que tiene que estar, primero porque creo que todavía la mejor versión de Joel Parra está por llegar. Es un jugador de 24 o 25 años que, si sigue progresando como ha progresado este último año, debido a las palabras y al resultado que hizo, que no fuera a los Juegos Olímpicos de París, de Escariolo y Peñarroya, diciéndole, si sigues por este camino, chico, poco vas a durar. Ha hecho un cambio físico importante, tiene una buena mecánica de tiro, busca más el cuerpo de los contrarios, que siempre había sido muy tímido en este sentido, sabe correr bien la pista, pero sí que es verdad que esta parte de liderazgo que se le esperaba en este Eurobasket no la ha tenido por ningún lado, incluso en partidos como el de Italia, liándola pardísima una vez tras otra. Pero tampoco un mal partido o un campeonato horrible, porque lo ha sido por parte de Joel Parra, puede condicionar todos los próximos años con el recorrido que tiene el alero, ¿vale? Insisto, es un jugador que también sigue trabajándose su físico, que es un 3,5 también, y que tiene que estar ahí para ir ayudando al grupo. Que al menos se podía ver desde el banquillo cómo mostraba actitud con los jóvenes y demás. Otra cosa ya es el resultado en la pista, pero todos los que sigamos el básquet FIBA sabemos de lo que es capaz Joel Parra y el nivel que puede llegar a dar, y es en lo que tiene que trabajar. Tercer jugador que también puede ser considerado un escolta, pero que es un tirador puro, Jordi Rodríguez. Es un jugador que me ilusiona muchísimo, el jugador de la cantera de la Peña. Es un jugador que no nos olvidemos que junto con Baba Miller, para mí, al menos en el partido de la final, fue la clave en ese Mundial Sub-19 que le ganamos también a Francia.
la final, ¿vale? Jordi Rodríguez, vamos a ver cómo evoluciona. Es una pena que nos haya quedado, pues, más tiempo aquí en Europa o en España, que me hubiese encantado verle más en la Liga Andesa, como toda esta gente que se ha ido al fin y al cabo a la NCAA, pero bueno, es un jugador que es una metralleta. Yo creo que es el tirador más puro que tenemos de cara al futuro, y es un jugador también pues que defendiendo no se queda atrás ni muchísimo menos. Así que bueno, ya sea en el escolta, en el alero, Jordi Rodríguez está en esta lista de 25. Pasamos a la posición también de ala pivot, donde también pues se acumula bastante talento, hasta 7 jugadores como en la posición de base, y obviamente empezaremos con Santi Aldama, un jugador que no necesita presentación, salto de la NCAA a la NBA, y cada año en la NBA ha ido a más. Su techo puede estar incluso llegar a ser el mejor sexto hombre, ¿vale? Creo que puede estar ahí su techo. No le vemos un jugador all-star. Ha decepcionado en algunos partidos en el Eurobasket en cuanto a liderazgo. Sí, lo sabemos. Es un jugadorazo, es un jugador que sí que se le achaca que no sabe generarse sus propios tiros, sus propias jugadas. Yo creo que sí, incluso tras bote. Otra cosa es que aquí nada ha acompañado. Ni las circunstancias, ni las lesiones, ni los rivales, ni todo lo que queramos. Ahora mismo estamos obcecados en que ha sido un desastre y tenemos todo el derecho a estarlo. Pero creo que tampoco nos tenemos que pasar de duros con Santi Aldama, porque es mucho lo que nos puede dar. Ha hecho grandes partidos como contra Italia, contra Bosnia, otros en los que ha estado bastante desaparecido contra Georgia, otros en los que ha estado muy irregular contra Grecia. Sí que es verdad que ha habido fases de los partidos en los que se ha encaparrado muchísimo en el tiro exterior, pero es un jugador muy completo y que incluso pues en algunos momentos puede actuar de 5 abierto, podría ser incluso un 4,5, pero es un jugador que también va muy bien tanto por fuera como por dentro, un jugador muy físico y un jugador también muy joven, es que fijaros a qué jugadores ya estamos considerando veteranos como Parra o Santi Aldama, porque en verdad lo son, pero es que el margen de mejora todavía es brutal. Digamos que igual los que ya no tienen ese margen de mejora son Alberto Díaz y Brizuela, de los veteranos que he mencionado, ¿vale? Y en este orden también vamos a poner a Pradilla, que es todo punto honor, mucho IQ, mucha inteligencia, mucha entrega, un jugador siempre predispuesto hacia lo que el banquillo le pida. Para mí, obviamente, es mucho más un ala pivot. Ha sido pues un jugador que se ha pegado con todos en el buen sentido, pues en la posición de 5. Para mi gusto, aunque ahora ya estamos hablando de otra cosa como ha sido este Eurobasket, pues de forma descarada, pero me imagino que son órdenes desde el banquillo, buscando a los exteriores. Pero es un jugador que también, pues si sigue pues mejorando su físico, sus números van a seguir mejorando. Como hemos visto, sin ir más lejos, esta temporada, donde ha mejorado tanto en puntos como en rebotes como en asistencias. Sí que es verdad que yo creo que le falta asentarse como pívot titular en el Valencia Basket, todavía no lo es, pero también ha crecido en minutos. Pero bueno, Pradilla, también otro de los jóvenes que tiene que ser veterano porque tiene 24 o 25 años y que bueno, que ya estuvo en el Eurobasket 2022 con poco protagonismo, pero que tiene que estar ahí, aunque por el talento que viene, si este talento que viene acaba de explotar, puede que Jaime Pradilla con el paso del tiempo se vea relegado a no ir con la selección, a no ser que fallen jugadores o, insisto, que no tengan todo el progreso que tienen que tener. Por eso ahora el siguiente jugador del que hablaré es Izan Almansa, el jugador que era llamado a ser top 10, top 5 del draft, que era el más mediático de esta generación de estos segundos juniors de oro que ganaron el Mundial Sub-19 y que acumulaba MVP tras MVP, ya sean europeos o en mundiales, que bueno, que no ha tenido mucho acierto yéndose a Australia. Pocos entendemos la verdad que esta jugada, tampoco ha tenido mucho éxito en el draft y que vuelve a casa, vuelve al club que le vio crecer, el club que le formó, y creo que es una excelente noticia que vuelva al Real Madrid de la mano de Sergio Scariolo, que ya lo trajo a las ventanas fijas con un rendimiento más que correcto. Un Izan Almansa que no nos olvidemos que puede evolucionar perfectamente hacia el 5, y un Izan Almansa que también pues físicamente tiene que evolucionar y es un jugador pues muy completo por dentro, que le gusta buscar el juego de espaldas cerca de canasta, que sabe tirar desde fuera y que bueno, su progresión tiene que ser hacia una de las figuras de la Euroliga o hacia la NBA. Y en esta línea pues continuamos con Álvaro Folgueiras, que ha cambiado de universidad pues para seguir creciendo esos números. Un Álvaro Folgueiras que este año ha liderado su universidad, creo que ha promediado unos 17 puntos por partidos. Un Eurobasket sub-20 pues no tan fuerte como nos esperábamos,
pero que bueno, que es un jugador súper completo, es un jugador que, bueno, que esta envergadura la sabe utilizar muy bien, es un jugador que también tiene pinta de que su tiro exterior pues puede progresar mucho, que sabe penetrar hacia canasta, que rebotea bien y que tiene que ser una de las figuras de la selección española del futuro y que es un jugador que puede apuntar perfectamente a la NBA. Y ahora vamos a ir pues con un jugador, el más físico de toda esta generación, que es Great Osobor, que menos mal que haya ido con la selección B, porque siempre había este miedo, este canto de sirena que se iba a ir con Gran Bretaña si no le dábamos cariño, sí que es verdad, con cero aspiraciones, pero que aquí se ha quedado Great Osobor y que a mí también, en la línea de Álvaro Cárdenas, me molesta mucho que ningún club de la Liga Andesa se haya fijado en él, ¿vale? Que se tenga que ir a la Bundesliga y a un equipo de segunda o tercera fila de la Bundesliga a buscar su progresión. Creo que aquí, pues también, otra vez, pues la Liga Andesa, a nivel cultural, deportivamente hablando, pues se tiene que mirar el ombligo, porque bueno, Great Osobor, que es este jugador estilo Yabusel, pues puede aportar muchísimo en la pintura, puede intimidar mucho, sabe buscarse muy bien los espacios y también es un buen anotador. Defensivamente todos sabemos lo que puede aportar, incluso también es un jugador que puede acabar evolucionando hacia el 5 por su físico. Y otro nombre que puede traer un poquito de cola es el de Juancho Hernán Gómez. Ha sido el peor jugador de toda España en este Eurobasket, pero un jugador que está en el segundo mejor quinteto de la Euroliga, que todavía tiene una edad óptima, que es un jugador que te puede jugar al 3, al 4, antes solo he puesto 3 aleros, podríamos incluir a Juancho Hernán Gómez, y que se le puede dar un rol pues ya más de tirador, más residual y pues también estilo Brizuela, pues que no se le pida liderar tanto, y esto no lo digo de forma positiva porque no debería ser así, pero ya hemos visto las limitaciones que hay, vamos a adaptarnos a estas limitaciones y a estos jugadores veteranos y estos jugadores nuevos, pues vamos a hacer pues que congenien de la mejor manera y vamos a darle el liderazgo a ellos, ¿por qué no? Porque ya no tenemos nada que perder y vamos a intentar buscarle pues un rol más de tirador, un rol más cómodo a Juancho Hernán Gómez y que recupere la confianza, porque todos sabemos que Juancho puede dar muchísimo más. Y ahora tampoco lo vamos a pintar como que sea un desastre. Un desastre ha sido su Eurobasket, pero él como jugador no lo es. Y el séptimo a la pivot, pues obviamente va a ser Elien Diaye, este jugador que vamos a ver qué tal le va en Atlanta Hawks. Otro jugador que te puede correr muy bien la pista, que te puede aportar mucho en ataque, que te puede evolucionar muy bien en defensa, que te tira bien y que se siente cómodo en toda la zona de ataque. O sea que Elien Diaye, que también se ha quedado a las puertas de debutar en el Eurobasket, tiene que estar sí o sí, de cara al futuro, incluso al más inmediato. Y disculpad, ya sé que he dicho que iban a ser 7 a la pivots, pero en verdad son 8 a la pivots y por ende son 26 jugadores, no 25, así que disculpad el título. También os digo que 25 es un número más redondo que queda mucho mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque el ala pivot número 8 y el que para mí es a día de hoy el jugador número 1 del futuro de España es Baba Miller. Baba Miller, un jugador que a día de hoy te puede jugar al 3, te puede jugar al 4, para mí es su posición más clara, la de ala pivot, incluso te puede jugar de falso 5, un jugador que para mí a día de hoy lo tiene todo para ser un jugador top en ambos lados de la pista, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, como a nivel de penetración, como a nivel de agresividad en el ataque, incluso también puede evolucionar su tiro. Un jugador que no nos olvidemos que fue el claro MVP de la final del Mundial Sub-19 y un jugador que a mí a nivel personal me tiene maravillado. Por eso, insisto, para mí Baba Miller es el jugador español más a tener en cuenta, tanto en el futuro más inmediato como el futuro más, entre comillas, lejano, hablando del Eurobasket de 2029. Y tampoco nos olvidemos que este año Baba Miller cambia de universidad, hasta entonces estaba en una universidad con pocas aspiraciones a ganar, para ya poder presentarse al draft el año que viene, donde no tengo ninguna duda de que si todo sigue su cauce será un top 10, top 15. Y tampoco nos olvidemos de que este año pues Sergio Scariolo lo quería traer después de ser el mejor en España B, pero por tema de cambio de universidad y algo parecido a lo que le ha pasado a Hugo González, pues no ha podido ser. Pero insisto, Baba Miller tiene que ser la estrella que más brille en este futuro más inmediato. Y finalizamos en la posición de pivot. Vamos a empezar con el más mediático,
con el pívot que más se ha hablado de él en los últimos años a nivel de futuro, como es Aday Mara. Una Aday Mara que a mí ya me dolió que ningún equipo top de Euroliga o ningún equipo top de la Liga Endesa pues hiciera nada para retenerle o le pusiera pues un contrato atractivo, un salario escalonado antes de que se fuera a la NCAA, donde lleva 2 años con una difícil adaptación, pero que este año cambia de universidad y se espera que definitivamente pues sea un año explosivo y de consolidación para él, porque la verdad es que tiene todo para ser un pívot dominante, al menos en un Eurobasket, en un equipo top de Euroliga, pero también lo tiene todo para triunfar en la NBA. ¿A qué nivel? Pues no lo sabemos. Sí que es verdad que, bueno, a nivel característico suyo, a mí me encanta cuando le he visto correr de lado a lado de la pista en Zaragoza, y vuelvo a señalar a Porfirio Fisac, junto con el caso de Langarita, que no se entiende mucho porque no le ha dado más protagonismo en el minuto. Sí que es verdad que igual pues gente más experta en la materia pues se lo sabrá analizar mucho mejor, tanto a nivel táctico como a nivel técnico, como a nivel de desarrollo personal y profesional de jugadores tan jóvenes en ese momento, sobre todo en el caso de Aday Mara, pero sorprende, porque la verdad es que, bueno, es el prospecto, o ha sido el prospecto durante muchos años más de moda y que más se ha hablado, porque enamora verle jugar, enamora ver esos 2.20 y enamora ver un jugador con tantas posibilidades tanto en ataque como en defensa. También vamos a incluir obviamente a Usman Garuba, pese a que a mí me parece que es un jugador que lo veo complicado que pueda llegar a ser top en Euroliga. Creo que puede llegar a ser un complemento importante. Todos sabemos esa falta de centímetros que tiene, no sé nada que vayamos a descubrir ahora. Creo que todos estamos de acuerdo en que se precipitó marchándose a la NBA y bueno, ahí está el resultado. Y también coincidiremos en que en el Eurobasket de 2022, pues bueno, se le vieron funciones como cuando bajaba a recibir pelotas en la línea de tiros libre y servía mucho para asistir a sus compañeros, pues que bueno, pues que hace pensar en esa evolución que puede tener. Es un jugador que a nivel defensivo cumple, pese a la falta de centímetros y de envergadura, y que bueno, que también puede hacer evolucionar de forma tímida o de forma progresiva pues su tiro exterior. Y el tercer pívot, y cerramos esta lista, sería Ian Plateau. Un Ian Plateau pues que se va a la NCAA con la Peña pues manteniendo sus derechos, y que bueno, me parece pues un escándalo de jugador, me parece un escándalo pues el juego de pies que tiene, me parece un escándalo las variantes en ataque que te puede dar, un jugador que a más de uno dice que le recuerda a Ante Tomic, pero parece ser que con algo más de sangre en defensa. MVP del Eurobasket Sub-18, muy a pesar a los fans de Guillermo del Pino. No me parece una decisión descabellada escoger de MVP a Ian Plateau. Un jugador muy joven, no sé si ya ha cumplido los 18 años, si los ha cumplido son recién cumplidos, pero que me ilusiona mucho. También un jugador de mucha envergadura, de muchos centímetros, y que te puede desatascar el ataque, sobre todo cuando estás practicando un ataque más posicional. Y esta es la lista de 26 jugadores. Sí que es verdad que antes de avanzar pues las listas que yo haría tanto en el Mundial 27, Los Ángeles 28 y el Eurobasket 29, sí que quiero hacer mención a otros jugadores que se han quedado fuera, ya sea porque era exagerado pues me poner tantos nombres, o ya sea porque ahora mismo están en la categoría sub-16. Me estoy refiriendo a nombres como Rubén Domínguez, Diego Niebla, que me ha costado mucho dejar fuera a Diego Niebla, pero la verdad que creo que a día de hoy pues esa poca consistencia o esa irregularidad, obviamente propia de un jugador de su edad, y una regularidad que igual tienen otros jugadores que he incluido en la lista, pero bueno, al final pues tienes que escoger y no quieres sobrepoblar. Ya 26 jugadores me parece pues una lista muy sobrepoblada. Otros jugadores como Fabio Flores, que yo creo que no alcanza el nivel, pero bueno, es un jugador que hay que tener en cuenta, que puede hacer carrera en ACB. Lucas Marí, Carlos Alocén, muy a nuestro pesar, pero creo que ya son demasiadas lesiones como... Bueno, sí que es verdad que tiene muchísimo margen, son 24 años si no me equivoco, y una proyección espectacular, pero creo que con la de calidad que vienen tanto en los alábigos, pero sobre todo también en los bases, pues me hace dejar fuera de esta lista de 26 a Carlos Alocén, pero también a tenerlo en cuenta. Guillermo Díaz Graham, la verdad que creo que hay un
poco extra de hype alrededor de su figura. Conrad Martínez, Bruno Alocén también, mucha gente se habrá preguntado por qué lo he dejado fuera. Es un jugador que también debido a las lesiones pues creo que no alcanza pues el nivel de estos 26, pese a que que creo que tiene un liderazgo y un tiro muy a tener en cuenta. Iker Garmendia y Andy Huelves, lo mismo, una posición de base que ya creo que tenemos suficientes bases pues que te pueden cambiar el ritmo del partido, te lo pueden revolucionar a tu favor, como son Mario Sansuperi o incluso Álvaro Cárdenas. Así que Andy Huelves y junto con Carlos Alocén y Diego Niebla pues serían los jugadores que más me ha costado dejar fuera, pero que, insisto una vez más, hay que tenerlos en cuenta. Y también aquí hay otros súper jóvenes como los hermanos Maker Ball, Jan Cerdán, Roger Villarejo, Hadi, un alero que la verdad que es algo muy personal mío, me maravilló en este Eurobasket de 16. Y obviamente ya el caso más extremo, el de este pívot o ala pívot del Barça de 13 años, Mohamed Dabone. Así que para finalizar este vídeo tan fantasioso, pero a la vez que al final todos disfrutamos tanto pues haciendo estas listas, me atrevo a decir que para el Mundial 27 pues una lista, siempre y cuando pues todo progrese con el sentido que todos esperamos y no se mezclen lesiones o poco protagonismo, pues una lista muy lógica para el Mundial 2027 tendría que ser Sergio de la Rea en la posición de base junto con Juan Núñez, y a ellos les acompañaría un Alberto Díaz, que creo que, como se ha visto en este Eurobasket, necesitan de alguien veterano que les guíe, aunque todavía faltan 2 años y serán 2 años más veteranos todos. En el escolta pasaríamos a tener a Darío Brizuela acompañando a Mario Sansuperi haciendo esas funciones de base escolta, junto con Hugo González, que habría que acabar de definir si es un escolta o un alero. Insisto, un Brizuela que estaría pues más cómodo en funciones secundarias, pero que está bien tener esa experiencia. Y en el alero, Hugo González estaría desarrollando en esta posición de escoltalero, pero para ello pues habría que acompañarle jugadores que esperemos que estén en bastante mejor forma que en este Eurobasket, como Joel Parra o Juancho Hernán Gómez, que ya sé que muchos pensaréis que no se merecen volver a la selección. Insisto, no seamos exagerados, no confundamos un muy mal torneo con los años que tienen por delante o lo que pueden llegar a aportar estando en el punto de forma que todos esperamos. Posición de la pívot, obviamente Santi Aldama acompañando, como no podía ser de otra manera, el gran Baba Miller, y en la posición de pívot Adai Mara con un Garuba con dudas, lo digo, Usman Garuba, quedándose fuera pues jugadores como Jaime Pradilla y demás, pero creo que aquí sería pues un equilibrio lógico si las cosas salen como a todos nos gustaría. Los Ángeles 2028, pues podríamos mantener a Sergio de la Rea, podríamos mantener a Juan Núñez, y aquí pues igual ya sí que podríamos añadir a un jugador como Álvaro Cárdenas, ya igual pues con la veteranía que tendrían estos jugadores jóvenes, pues ya Álvaro Cárdenas podría tener más cabida. En la posición de escolta pues mantener a Mario Sansuperi y Isaac Nugues haciendo pues esas labores mucho más defensivas que haría Alberto Díaz, y acompañados en el alero por Hugo González y Juancho Hernán Gómez. Posiciones de ala pívot para Santi Aldama y Baba Miller. Para la posición de pívot dársela a Adai Mara y, por qué no, a un Izan Almansa, que esperemos que ya esté mucho más maduro para la cita. Y ya puestos a fantasear, vamos a imaginarnos pues un Eurobasket 2029 con los mismos de la Rea, Cárdenas y Núñez. Posiciones de escolta para Sansuperi y, ojo aquí, Guillermo del Pino. Yo veo aquí a Guillermo del Pino. Posiciones de alero para Hugo González y un Baba Miller, que lo vamos a poner de alero haciendo esta posición de 3,5, para que en la posición de ala pivot pues esté un Santi Aldama y un Álvaro Folgueiras, que ya estaría bastante fogueado. Y vamos a acabar con, obviamente, Adai Mara, y esta vez pues Izan Almansa. Es un jugador que todavía tiene mucho que demostrar, sé que no tiene mucho sentido que lo haya puesto también en la lista de 2028, pero es para darle un poco de variedad al tema. Creo que Ian Plato podría llegar con plenas garantías si su carrera evoluciona como todos nos esperamos. Hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo muy variado, un vídeo muy intenso y un vídeo que seguro que traerá mucha opinión. Si has llegado hasta aquí, por favor te pido que te suscribas, sobre todo si no es la primera vez pues que vienes aquí a Verano del 92, pues a estar al día de la actualidad del deporte español y a ver este tipo de fricadas. Ya sabes pues que aquí intento pues informar o dar mi punto de vista
todo lo relacionado a nivel de clubs, selección absoluta, categorías inferiores, deporte minoritario o deporte individual, tanto en el lado masculino como en el lado femenino. Por favor, suscríbete para ayudarme a llegar a estos 1000 suscriptores antes de acabar el año, para así monetizar y por ende traeros contenido de más calidad. Chao, chao, un abrazo a todos y a todas. España es el gol de Iniesta en Sudáfrica, los 40 puntos de Gasol contra Francia, Nadal ganando el partido del siglo o la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por una milésima o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.